Cleriados Asturias ye una obra baxomedieval francesa de autor anónimo que data de alrededor del año 1440. Y una obra importante y tiene especial importancia o interés para la gente que somos asturianos y asturianas porque el protagonista ye un personaje asturiano y el fiu del conde de Asturias que acabará siendo, al final de la obra, el rey de Inglaterra y de Irlanda. De la obra consérvense 11 manuscritos en leyes bibliotecas principalmente europeas y también americanas, y también se conserven cinco impresiones, una de ellas ilustrada, que tiene 35 ilustraciones en la que se va describiendo la trama de la obra, y que es muy referenciada los estudiosos de esta domina. Y una obra importante por muchas razones. Por ejemplo, y uno de los últimos ejemplos que tienen relación con la materia de Bretaña. Hay la obra entama con unas referencias a la corte del rey Arturo, por ejemplo. También y una obra que refleja pero bien los ambientes cortesanos del siglo XV. Y una obra que tiene secuelas en la literatura escocesa muy importantes para la literatura escocesa del siglo siguiente, del siglo XVI, porque hay una traducción en verso al scots, y sábese también que hubo una traducción previa al inglés que no se conserva. La trama, pues bueno, digamos que la trama oscila entre, per un lado, los amores entre Cleriadus, el fío del conde de Asturias, y Meliadís, que era la fía del rey de Inglaterra, y después todas las aventuras que corren Cleriadus por toda Europa, y bueno, acaba incluso en Chipre luchando contra los sarracenos, y digamos que finaliza con la boda entre los dos enamorados, acaba también con el reconocimiento de Cleriadus en París como uno de los principales caballeros de Europa, y después, digamos, ya cerrase la obra con el ascenso de nuestro personaje al trono de Inglaterra y después al trono de Irlanda. Mm, a mí una de las cosas que me llamó la atención cuando conocí esta obra, que no es una obra desconocida, y una obra conocida, digamos, para los estudiosos de la literatura de esta domina, que por cierto, hay una edición de 1984, una edición moderna crítica, que es también muy interesante, que que podéis ver aquí. Pues digamos, con las cosas que más me llamó la atención, y bueno, la presencia tan importante que tiene Asturias en esta obra, lo que indica de alguna manera una continuidad con un conocimiento histórico de la realidad asturiana, y digamos, en este caso, dentro de unos ambientes cortesanos y de la realeza europea de la Dómina, entre los que se movía estos manuscritos y estas impresiones que conocemos, ¿no? Aparte también parecía bastante interesante por esa vinculación de Asturias a todo el mundo atlántico que describe la obra, que entronca también con tradiciones anteriores y que de alguna manera bueno, tuvo la su continuidad en discursos sobre el atlantismo y sobre la relación de Asturias dentro de ese marco, pero que quizás no llegaron a ser hegemónicos en Asturias como si pudieron ser, por ejemplo, en el país vecino, en Galicia, ¿no? Y digo esto de Galicia porque es especialmente interesante también que hay otra obra asemejada, un poquillo de unos años primero, pero que tiene relación con esta, que se llama Ponto y Sidonia o Pontus y Sidoní, que el personaje principal, aunque hay también personajes asturianos y aparece un conde de Asturias, el personaje principal y un rey gallego, y una obra muy conocida en Galicia, una obra que tiene presencia incluso en el imaginario popular a través de la música, como hay un disco de Carlos Núñez que está dedicado a esta obra. Hay una novela de Méndez Ferrín, Bretaña Esmeraldina, que está también dedicada a esta obra. Y bueno, parecióme también interesante ese contraste que hay entre esa realidad en Galicia. Por ejemplo, una exposición que hubo este año pasado en Galicia, hay unos meses, falando del Xacobeo, traxose una copia de una de las impresiones de este libro a Galicia, en Asturias, y una obra desconocida de fecho, como decíamos. Entonces, bueno, pareció un tema muy interesante y que también puede estar relacionado en ese momento, en el momento que escribe la obra, con la presencia de Asturias también en el contexto europeo dentro de la Guerra de los Cien Años. Esta novela está fecha al final de la Guerra de los Cien Años y un momento en el que Asturias fue protagonista a través de las revueltas de Alfonso Enrique, del Condado de Noreña, de la relación con Inglaterra, con Portugal, en un momento también histórico que fue decisivo para la Europa de la época, y que Asturias tuvo un papel que puede parecer de cuando no nota el margen, pero fue un papel protagonista bastante principal en un momento dado, por lo menos fue un sujeto activo, y yo creo que también esa relación tiene que ver, en el momento en el que está fecha la obra, con esa presencia de ese condado de Asturias que aparece dentro de esta novela, ¿no? Hay un artículo en el último Yetres Asturianes, en el 122, que está disponible en la red, está disponible online,
podéis consultalo, anímos a facelo y, bueno, espero que se lo lleguéis, que os preste y ahora estamos esperando a que de quien se anime a traducir tanto la obra francesa como la traducción en verso al escocés. Esperemos que sea pronto.